Hoy vamos a hablar de una situación que está escalando a niveles alarmantes en el norte de Israel, justo en la frontera con el Líbano. Anoche se vivió una de las jornadas más tensas de las últimas semanas. Ataques, explosiones, misiles guiados y helicópteros de rescate en acción. Todo esto ha convertido la frontera del norte en un auténtico campo de batalla. Y no solo se trata de Israel y el Líbano. La situación está arrastrando a potencias extranjeras como Alemania y hasta Estados Unidos. Pero ¿cómo es que hemos llegado a esto? ¿Qué está provocando tanta tensión? ¿Y qué puede pasar en los próximos días? Hoy en Siglo Informativo te contaremos todo en los próximos minutos, así que quédate hasta el final. Todo comenzó en la noche del miércoles 16 de octubre. Mientras muchos de nosotros ya estábamos terminando el día, empezaron a llegar informes de que varios tanques israelíes habían sido atacados en la frontera con el Líbano. Según los reportes iniciales, los tanques ardían en llamas tras ser golpeados por misiles guiados disparados por la resistencia libanesa. Esto no fue un caso aislado, sino el inicio de una serie de ataques perfectamente coordinados. El primer ataque ocurrió a medianoche. Poco después, se reportaba que otro tanque había sido alcanzado a las 2 de la mañana. Para cuando amaneció el jueves 17 de octubre, ya se habían registrado varios incidentes más, incluyendo otro par de ataques a las 9 de la mañana. El resultado: 4 tanques israelíes completamente destruidos en menos de 12 horas. Los combatientes de la resistencia atacaron con misiles guiados los tanques en alturas a la frontera. Las llamas y el humo eran visibles desde lejos y la operación continuó durante toda la noche. Pero ¿quién está detrás de estos ataques? Todo apunta a Hezbollah, que parece estar enviando un mensaje claro y directo. No se van a echar atrás en este conflicto, sin importar las consecuencias. Obviamente Israel no se quedó de brazos cruzados. Durante las primeras horas de la mañana, desplegaron helicópteros Apaches para tratar de controlar la situación. Pero según lo que hemos podido averiguar, estos helicópteros no estaban allí solo para atacar, sino que también para realizar operaciones de rescate. La situación se ha vuelto cada vez más peligrosa en la frontera norte. Israel ha tenido que movilizar unidades especiales para poder evacuar a soldados heridos, mientras intenta mantener el control del territorio. Aquí es donde la cosa se complica aún más, porque no solo se trata de un conflicto interno, sino de toda una serie de maniobras estratégicas que incluyen refuerzos, evacuaciones y al parecer un aumento de la presencia militar en la región. La tensión es palpable y no se trata solo de proteger la frontera, sino de responder a lo que Israel considera como una amenaza existencial. Ahora hablemos de algo que realmente ha dejado a muchos boca abierta. Resulta que en medio de este conflicto, un barco de la Armada alemana estaba patrullando como parte de la misión de la ONU en el Líbano. Derribó un dron, tal y como lo oyes. Según se reporta, este dron era de la resistencia libanesa, y al parecer Alemania lo derribó para proteger a las fuerzas israelíes. El Ministerio de Defensa confirmó que esta fragata, Lutfen, derribó un dron en la costa del Líbano, aunque no se especificaron de quién era. Todo indica que era una amenaza para las fuerzas en la zona. Esto ha generado todo tipo de preguntas. ¿Qué hace Alemania involucrándose en un conflicto de esta manera? ¿Acaso no se suponía que era la misión de la ONU, mantener la paz? Es bastante raro ver a un país europeo tomando una acción tan directa en un conflicto que parece estar aumentando cada vez más. Hablemos un poco sobre Hezbollah, porque la organización no se ha quedado atrás en este conflicto. En las últimas 2 semanas, se reporta que han lanzado más de 2.600 cohetes hacia el norte de Israel. 2.600. Esos números demuestran que esto no es una situación normal. Es prácticamente una guerra no declarada. Hezbollah tiene la capacidad para lanzar miles de cohetes, seguir resistiendo durante largos periodos de tiempo. Israel está bajo mucha presión y debe actuar rápido para proteger sus fronteras, fueron lo que afirmaron. No es solo la cantidad de cohetes, sino la precisión con la que han sido lanzados. Están apuntando a lugares estratégicos para asegurarse de que Israel no pueda responder tan fácilmente.
Todo esto nos da una idea de la magnitud de este conflicto y hasta dónde están dispuestos a llegar ambas partes. Pero espera, porque esto no es solo Israel y el Líbano. Aquí también entra en juego Estados Unidos. Durante esta semana se confirmó que Estados Unidos ha desplegado sus bombarderos furtivos B-2 en Yemen, algo que no hacían desde hace 7 años. Y si se preguntan por qué, es porque temen que los rebeldes en Yemen tengan la capacidad de derribar aviones regulares. El uso de bombarderos B-2 refleja el pánico de Estados Unidos ante la posibilidad de que sus aviones sean derribados en el espacio aéreo de Yemen, y su temor a que los grupos rebeldes posean armas más avanzadas. Este despliegue deja claro que las tensiones no solo están en la frontera de Israel, sino que esto se extiende por toda la región, desde Siria hasta Yemen, pasando por Irak. Parece que estamos viendo el desarrollo de un conflicto que podría tener ramificaciones mucho más amplias. Y así, mis amigos, es como terminamos esta crónica de lo que ha sido una semana intensa en el norte de Israel. Misiles guiados, tanques destruidos, helicópteros en acción, barcos alemanes derribando drones, Estados Unidos desplegando bombarderos B-2 en Yemen. La situación parece estar lejos de calmarse. Las tensiones están más altas que nunca. La gran pregunta es, ¿estaremos ante el comienzo de una guerra a gran escala? ¿O aún existe la posibilidad de que las cosas se cambien antes de que sea demasiado tarde? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este conflicto se va a escalar aún más? ¿Existe alguna posibilidad de que las cosas se vuelvan a tranquilizar? Quiero leer qué es lo que piensas. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like, comparte este video para que más personas estén informadas sobre lo que realmente está pasando en el Medio Oriente. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima.